Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores entendían que todo el pueblo era todo su propio pueblo. Ellos, los judíos, eran conocidos como el pueblo de Dios. Y esta noticia de los ángeles era motivo de gran gozo para un pueblo que por siglos había esperado el Mesías, el Salvador. Para ellos Dios es el Redentor de Israel, el Dios de Israel. Eso era su realidad. Era el cumplimiento de una promesa, un pacto que Dios hizo con Israel. La palabra para pueblo es singular y se refiere a Israel. Es Israel como el primer recipiente de esta gran realidad, esa realidad maravillosa. El Mesías, el Salvador. Lucas sabe que los pastores de ovejas lo entenderían en primera instancia esa referencia, porque entendían que Dios era el Redentor de Israel, como el Dios de Israel, con quienes Dios había hecho su pacto. Pero no termina con Israel. Vea lo que Lucas dice en Lucas 2, 29 a 32. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón, alzando el bebé Jesús en el templo, se da cuenta que este niño es el Salvador del mundo entero. Esto es exactamente lo que dice Isaías en Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En Isaías 60, el versículo 1 y 3, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La promesa del Evangelio a todas las naciones. En otros pasajes también Isaías dice frases como por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, dice. Y otra vez para luz de los pueblos. Desde el principio, estas maravillosas nuevas irán a Israel y por medio de Israel a las naciones. El primer anuncio fue pueblo y luego pueblos. El mensaje de perdón se extiende a todos los pueblos, todas las naciones. No obstante, tiene un aspecto personal. La salvación no es generalizado, es algo que es individual. Mire lo que dice Lucas 2:11, los ángeles a los pastores de ovejas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En otras palabras, ha nacido un Salvador para usted. El Salvador ha nacido y será Salvador de todo aquel que viene y cree. Para el más humilde, el más ignorante, el menos educado, el más bajo de los bajos, Él es el Salvador de todos los que son salvos, de cada pueblo, lengua, tribu y nación sobre la faz de la tierra, cualquiera que escoge venir. Es el Salvador del mundo y es su Salvador personal. Tal acontecimiento es tan grande, tan significante que produjo y produce gozo, gran gozo. Salvación ha llegado. Salvación de la oscuridad, salvación de la condenación, salvación a la luz, a la herencia eterna. Es motivo de alegrarnos, de regocijarnos en gran manera, porque siempre se conecta la salvación con el regocijo. Salmo 98 especialmente enfatiza nuestro gozo. Alguien ha dicho que uno no puede leer este salmo sin ser un hombre más feliz, sin reconocer a un Dios exaltado, sin sentir que Dios es digno de alabanza de todo el universo, sin darse cuenta que uno está en un mundo
donde la mente debe ser gozosa, porque está bajo el dominio de un Dios cuyo reino debe llenar la mente con felicidad. Salmo 98, tal como el nacimiento de Jesús, nos da 3 razones para regocijarnos. Primero, regocíjese en Dios, el Salvador del mundo. Miren lo que dicen los primeros 3. Miren lo que dicen los primeros 3 versículos. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A la vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Regocijamos, cantad a Jehová cántico nuevo. Esta idea de cántico nuevo es hacer un nuevo cántico como respuesta a la intervención maravillosa de Dios, o de un cambio en el cántico que se debe a cambio en su situación y actitud. Esta persona, cambiada por Dios, puede cantar un cántico diferente que las personas que permanecen atrapadas en su circunstancia sin un cambio de corazón. En el pasado, en Babilonia, los israelitas cantaron cánticos de lamento, estando en cautiverio. Escucha lo que dice en Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero cuando fueron liberados, no lamentarán más, sino cantarán al Señor con regocijo. Piensen en el ánimo para los que en el cautiverio babilónico habían estado 70 años en Babilonia, pero pueden recordar que fueron esclavos 400 años en Egipto. Dios maravillosamente los liberó de Egipto y liberará a su pueblo de Babilonia por levantar a Ciro al trono. Dios trajo salvación. Por eso el salmista anima a los israelitas de cantar de la salvación de Dios. Regocijamos porque ha hecho maravillas, dice aquí en el versículo número 1. Ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Las victorias de Israel nunca se lograron en su propia fuerza, pero entendían muy bien que fue Dios y su poder que lo venció. El término maravillas que Dios ha logrado incluye 3 elementos. Primero, que Dios habría intervenido en una situación o alguna situación encarada por Israel en una manera que era obvio que la victoria vino por su mano y por la fuerza de su brazo. 2, en el proceso de rescatar a Israel, el Señor reveló su justicia de tal manera que fue vista por todas las naciones. Y 3, la acción tomada fue motivada por medio de Dios recordando su misericordia y su fidelidad a la casa de Israel. Por ejemplo, la liberación milagrosa sacando a Israel de Egipto fue motivado por medio de Dios recordándoles en su opresión. Su liberación se hizo de tal manera que aún los sacerdotes egipcios reconocieron que las plagas eran dedo de Dios. Dios informó a Moisés que liberará a su pueblo de forma milagrosa en el Mar Rojo y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Las naciones vecinas se dieron cuenta de la mano de Dios. Mire lo que dijo Rahab a los espías. Dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros.
porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amoreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en el hombre, alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La justicia de Dios fue vista. La justicia de Dios fue vista por las naciones. Regocijamos porque, viendo otra vez al Salmo 98, el Señor ha dado a conocer su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia, de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. El gran propósito de Dios en salvar a Israel era siempre que las naciones lleguen a conocer que Él es Dios. De hecho, toda la Biblia, toda la historia humana se registra como Dios es glorificado en toda la tierra por medio de la salvación de su pueblo. Las palabras claves aquí son misericordia y lealtad. El amor de Dios y su fidelidad a su pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento a su pueblo, la iglesia en el Nuevo Testamento. Son acciones, sus acciones en salvar a Israel, los que revelan la justicia de Dios a las naciones. Mire el tema de la misericordia y fidelidad, o misericordia, o el amor de Dios, que se repiten a través de las Escrituras. No solo como historia, sino también para esperanza para el futuro. La fidelidad de Dios es esencial para tener esperanza en el futuro. El Señor es fiel e inmutable, no cambia y cumplirá sus actos porque tiene la habilidad y carácter de hacerlo. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios, dice el Salmo. Tal como Dios salvó a los israelitas de los egipcios en el Mar Rojo, de los babilonios por medio de Ciro, nos salvará del infierno por medio de Jesucristo. Mire lo que dice en algunos textos del Nuevo Testamento. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. En Hebreos 7:25 dice Jesús puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvación y regocijo siempre van de la mano. Mire lo que dice en Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Salvación y regocijo se van de la mano. Y María dijo en Lucas capítulo 1, versículo 47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La salvación es lo que produce regocijo. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo eso, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Hechos 16:34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Y Pablo nos dice, por eso regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Para tal salvación, Dios merece la más alta alabanza. Mire lo que vio Juan en Apocalipsis 7, versículos 9 a 10, hablando de los tiempos finales. De esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y después oí como una gran voz de una gran multitud que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenece a nuestro Dios. Regocíjese en Señor como en Dios, el Salvador de su pueblo. En segundo lugar, regocíjese en Dios, el Rey sobre toda la tierra. Veamos a Salmo 98, versículos 4 al 6. Cantar alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas, sonido de bocina, delante del Rey Jehová. Regocijamos porque Dios es Rey sobre toda la tierra. Toda la tierra debe gritar por gozo. Toda la tierra debe gritar por gozo a Él. Debemos estallar en cantos jubilosos con música delante de Él. Deberíamos estar tan llenos de gozo en el Señor como nuestro Rey que no podríamos ni contenerlo. No es un gozo forzado. Perdón. No es un gozo forzado, sino un gozo tan lleno que sale por hasta si fueran nuestros poros. Regocijamos porque toda la tierra está destinada a gritar por el gozo al Señor. Se pide cada voz. Se enroló toda la orquesta para cantar las alabanzas del Señor. Los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, todos suben su sonido en armonía y canto jubiloso cuando toda la tierra regocija en Dios como Rey. Regocijamos porque la invitación de alabar al Señor se extiende a toda la tierra, porque Dios es Rey sobre toda la tierra. Un rey se recibía con gritos, con palmeras, con instrumentos de todo tipo. Aquí Dios, el Rey presente y activo en toda la vida de Israel, es recibido. Gritos de júbilo, canciones de gozo y música son temas constantes, no solo en los salmos, sino también en la historia pasada, en el presente y será en el futuro. La historia de Israel es repleta de cantos y melodías al Señor. Mire, Job 38:7, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Y en Génesis 4:21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Mire cómo en toda la historia pasada Dios está levantando. Mire en toda la historia pasada Dios está levantando música desde las estrellas, desde la creación de instrumentos. Números 21, versículo 17. De ahí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne a pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este canto, sube, oh pozo, a él cantar. Mire, cantaron en el desierto de la provisión de Dios. Deuteronomio 31:19. Ahora pues, escribíos esta canción y enséñalo a los hijos de Israel. Usaron hasta el canto para enseñar a sus hijos la historia. Usaron el canto para enseñar a sus hijos la historia de la obra de Dios en su nación.
En el presente tiempo debemos seguir el ejemplo de Israel. Dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tenemos mucho de qué cantar y alabar a Dios. Dios sigue proveyendo para nosotros y nos protege. Nos ha enviado su Espíritu para estar con nosotros, para guiarnos y enseñarnos en esta vida. En el futuro continuaremos cantando las alabanzas del Señor con todos los otros santos, los ancianos y los ángeles. Cantaremos ya en presencia física de nuestro Rey. Apocalipsis 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico de Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Él es el Rey sobre toda la tierra. Regocijemos en Él. Y en tercer lugar, no solo debemos regocijarnos en Dios el Salvador de su pueblo, no solo debemos regocijarnos en Dios el Rey sobre toda la tierra, pero regocíjese en Dios, el juez sobre todas las naciones. Dice versículos 7 al 9, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos baten las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La palabra bramar es una palabra que significa estruendo o rugido. Los ríos baten las manos. Piensa en las poderosas olas de un río impetuoso, chocando el uno con el otro, como las manos aplaudiendo. Las montañas cantan con regocijo, todo porque el Señor vino a juzgar la tierra. Mire, al pensar en el juicio de Dios, normalmente no pensamos en estallar en regocijo. La idea del juicio de Dios nos evoca una expectativa temerosa, tal como debe ser. Pero entonces, ¿por qué el salmista llama a la tierra a presentar alabanza gozosa cuando Dios juzgará a la tierra? ¿Por qué sería el juicio venidero causa de alabanza y celebración? Pues, porque el Señor viene como juez sobre todas las naciones, juzgará toda la maldad en el mundo y hará todas las cosas bien. Restaurará todas las cosas, incluyendo la creación, que es la razón que la creación se une al coro aquí. No habrá más terrorismo. Se descubrirá cada falsa religión. Cada violación de la ley de Dios será juzgada. Cada rodilla se doblará y cada lengua lo confesará cuando Cristo vuelve como juez sobre las naciones. Regocijemos porque Dios juzgará a los enemigos. Se anticipa el juicio de Dios sobre sus enemigos y su libertad subsecuente. Dios derrotará todos los enemigos de Israel y vindicará a su pueblo. ¿No debería llenar su corazón de gozosa alabanza? Dios vencerá a nuestros enemigos. Mire lo que dice en 2 Tesalonicenses 1, 6 al 8. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulen, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al final le decimos, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de Dios, Señor Dios nuestro. Dios tendrá la victoria final. Regocijemos porque Dios juzgará a los enemigos. Regocijemos porque Dios juzga al mundo con justicia y rectitud.
Regocijemos porque Dios juzga al mundo con justicia y rectitud. Dios no juzga al azar, sino Dios hace lo que es lo correcto, lo derecho. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El juicio de Dios pronuncia aquel día por medio de Jesucristo. Será el juicio aprobado. Cuando diga, apartaos de mí, será la sentencia correcta. Al decir, bien, buen siervo y fiel, será la sentencia o el juicio correcto en aquella situación. Cuando venga Dios a juzgar, juzgará en justicia absoluta. Él es omnisciente, sabe todo el contexto de cada problema. Como juez justo, siempre hará la decisión correcta. Él es omnipotente, entonces es capaz de ejecutar los castigos apropiados para el pecado. Puede ejecutar los castigos contra el pecado. Es todo amor ágape y por eso ha provisto una manera de escapar donde hay para su pueblo y ha puesto su fe y confianza en él. ¿Está usted listo para pararse delante de él y dejarle juzgar justamente? Solo hay una manera de anticipar este juicio. Tiene que saber que el veredicto estará a su favor antes de entrar en la corte. La única manera de anticipar esto es tener el abogado correcto. Esa es la confianza que tenemos todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Jesús ha pagado el precio de nuestro pecado en su muerte en la cruz, con el resultado que seamos justificados por fe delante de Dios. Y más allá de ello, somos adoptados en la familia de Dios. Pero si usted no se ha arrepentido de su pecado para poner su fe en Jesucristo, tendrá que comparecer delante de Dios para ser juzgado conforme a sus hechos y será condenado eternamente. Si eso es su condición hoy, busque a alguien que le pueda explicar de la Biblia cómo puede ser perdonado y saber con certeza cómo la promesa de Dios de una eternidad con Él en el cielo se aplica a usted. Cuando el ángel anunció el nacimiento de Jesús a los pastores de ovejas en el campo, sus primeras palabras fueron: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Aquel gran gozo era la verdad que Dios, que parecía tan lejos del hombre, había venido a ellos en carne humana, que ha de llamarlo Emmanuel, Dios con nosotros. Había venido como el Salvador del mundo. Había venido porque es Rey de la tierra. Había venido porque es juez sobre todas las naciones. Eso era causa de gran gozo. Gracias, Señor, por ese gran gozo, que aunque estuvimos pecadores, enemigos tuyos, enviaste a tu Hijo en ese momento para proveernos tal gran salvación. Padre, es sumamente gozoso saber de que aunque estamos totalmente, irremediablemente perdidos, que tú proveíste para nuestra salvación, que tú nos diste salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Regocijamos delante de ti, porque has sido maravilloso para nosotros. Amén.